escuchando nuestra segunda enseñanza de la serie Segunda Venida de Jesucristo. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado acá? Levanten la mano para ver. Ok, la mayoría. Ok. Y estamos atendiendo este tema porque lo consideramos como un tema de vital importancia para este tiempo, para la iglesia. La iglesia necesita entender, conocer y discernir los tiempos que nos toca vivir. La iglesia no puede estar vendada con los ojos tapados ante unas verdades y realidades que están a nuestra vista, a nuestros ojos. Y por eso un tema como este, la última vez que dimos este tipo de tema fue en el 2011, hace ya 2 años. En 2 años muchas cosas han pasado, muchas cosas han ocurrido, muchas cosas han avanzado. Y hoy día ciertamente hay situaciones que nos indican, que nos señalan a nosotros que el Señor está pronto a venir. ¿Cuánto lo creen? Este es un tema que no es fácil de atender, de explicar, porque todo está basado en profecías, en cosas que han estado escritas por miles de años y que han estado cumpliéndose en el devenir del tiempo. Y por eso, atender un tema como este, yo quiero que usted preste atención a muchas de estas cosas. Yo soy de las personas que soy bien medido en enseñar estas cosas con prudencia, porque yo sé que a veces es fácil caer en el terreno de la especulación, de la exageración o de la mala interpretación de cosas. Pero yo quiero en esta tarde que simplemente nos ubiquemos y nos sensibilicemos a la voz de Dios en un tema que es noticia diaria, ¿ok? Que todos los días estamos viendo la desintegración social, moral, espiritual, familiar, económica ante nuestros ojos. Y cosas que están pasando hoy que no ocurrían tal vez 50 años atrás, no se veían con la frecuencia que se ven hoy. Y esos son indicativos de que las cosas van de mal en peor. Mire, la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca, la Biblia tiene la razón. Y lo que el Señor desde un principio le anunció al mundo, que en su tiempo se cumpliría, y muchas de esas cosas están ocurriendo hoy día. Israel es el reloj de Dios en la tierra. Eso lo dijimos el domingo pasado. No hay ninguna duda de que Israel es noticia todos los días. Agarre cualquier periódico de cualquier país y usted va a ver que Israel siempre es protagonista en las noticias. Los conflictos del Medio Oriente, los problemas entre los palestinos y los judíos, los ataques que acaban de ocurrir en estos días de Israel contra la tierra de Gaza, una pequeña franja en la costa mediterránea donde están todavía asentados o unos asentamientos acérrimos palestinos, enemigos de Israel. Esas son noticias. Yo no estoy inventando nada nuevo.
Esas son cosas que las vamos a escuchar en CNN o en cualquier noticiero americano o en cualquiera que usted ponga, porque esas son realidades. Israel es el reloj de Dios en la tierra, créalo. Ese reloj entonces está soportado por la palabra del Señor, por profecías. Y ahí el domingo pasado nos quedamos fue en este pasaje de Mateo 24, del 32 al 34. No lo voy a leer todo, simplemente quiero destacar este texto que está ahí en la pantalla. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es una profecía que fue dada hace 2000 años atrás aproximadamente. La dio el Señor en uno de sus enseñanzas al pueblo en el templo. Ahí donde no solamente estaban los discípulos, sino que también habían personas de ahí, de Jerusalén, de Israel, escuchando esta palabra profética dada por el Señor. Una generación, cuando se habla de que no pasará esta generación, una generación en términos gentiles está basada entonces en un promedio de 70 años. Es lo que se considera el tiempo estipulado para una generación. Después de 70 años, entonces ya está rigiendo la siguiente generación. Detrás de nosotros viene una generación que se están levantando, que están creciendo, que se están formando. Ese proceso está estipulado 70 años. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Quiero meterme en un poco de historia en este tema para los que ya tenemos ciertos años de edad. Podemos recordar muchas de las cosas que voy a citar esta tarde. Para las nuevas generaciones, para los jóvenes y los muchachos, por supuesto, no se acuerdan porque no habían nacido cuando ocurrieron cosas como esta. Hay cosas de esto que yo tampoco había nacido. No piensen que yo soy tan viejo. Pero sí hay eventos que sí recuerdo, aunque yo estaba jovencito, yo recuerdo que hubieron cosas que a mí me impresionaron cuando se escuchaban aquellas noticias. Israel sin nación desde el año 70 del primer siglo. Esto es parte de esa profecía que ocurriría, que ocurrió, que Dios la dio, donde se estaba profetizando de que Israel iba a perder su nación. Ya Jesús lo estaba anunciando. Y tal vez los incrédulos de ese momento dirían, no, pues, ¿qué está diciendo este loco? Que vamos a perder la nación. No, eso es imposible. Si Israel tiene miles de años, esto no se puede perder. Eso es como que nos dijeran, mire, Estados Unidos va a desaparecer. ¿Quién lo creería? No lo creeríamos. No, es imposible. Y nos paramos entonces en una credibilidad racional. Y decimos, eso es imposible que suceda. Pero eso fue profetizado. Israel en el año 70 del primer siglo se quedó sin nación. Ahorita vamos a entrar ahí. Está el resurgimiento del movimiento nacionalista que surge entonces en el siglo XIX. Simplemente quiero resaltar estos puntos para que después desarrollemos un poco cada uno de ellos. La profecía de los huesos secos en Ezequiel 37 del 4 al 14, el holocausto nazi, el exterminio judío de la segunda, del tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que eso
es historia. Yo estoy seguro que más de una vez hemos visto documentales o hemos leído acerca de esa masacre que hubo en Europa cuando aniquilaron más de 6 millones de judíos. Hasta el nacimiento del nuevo Estado de Israel, que surge entonces con fecha precisa, el 14 de mayo de 1948, entonces se firma aquel decreto donde entonces se establece otra vez a Israel como un Estado soberano, como nación, donde entonces eso significaba de que ellos podían ahora regresar a la tierra que un día había sido de ellos. Lucas 21 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y les dijo, Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y eso fue precisamente el evento que ocurrió en el año 70, en el primer siglo. Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, esa profecía que a veces muchas personas no entienden, no saben interpretarla, parecieran palabras extrañas al oído, tiene ciertamente una profunda base en como señal para que nosotros, la iglesia del Señor, podamos interpretar los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos están aquí? No se me duerma. Despiértese, por favor. Ok, en el nombre del Señor. Aleluya. Y esto es un tema interesante. Esto es parte de historia. Historia antigua e historia reciente. Es una mezcla de algo que fue profetizado hace miles de años, pero que ahora entonces tiene vigencia porque se ha venido cumpliendo ahora. Allá en el año 70, en el siglo I, el general Tito Flavio Sabino, jefe militar y luego emperador, sucedió a su padre. Después de que él toma Jerusalén, Jerusalén es destruida y los judíos de ese entonces son dispersos, salen huyendo de su tierra. Yo creo que es parte, en algunos pueblos latinoamericanos han sufrido cosas como esta, que han tenido pueblos enteros han tenido que ser abandonados por familias que han vivido toda la vida ahí por causa de la guerrilla, por causa de los narcotraficantes que toman el control de un pueblo y desalojan y la gente tiene que huir, dejar sus tierras e irse para otros lugares. Bueno, eso ocurrió allá, en aquel entonces, con Israel, donde los judíos, cada quien agarró lo poco que pudo salvar y huyeron ante la invasión y ante la destrucción que trajo el general Tito con sus tropas, donde se calculan un ejército enorme atacando a Israel. La profecía de los huesos secos de Ezequiel. Este es un punto interesante dentro de este contexto profético para nosotros poder entender lo que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es algo que pareciera a futuro y yo estoy hablando del pasado. ¿Cómo es eso? Pero para yo poder entender el futuro y poder interpretarlo, yo necesito entonces conocer los hechos del pasado, que es lo que le dan la base para yo tener la seguridad de que el tiempo del Señor ha llegado. El cumplimiento profético está ante nuestras narices. Y eso siempre me recuerda a mí, y yo he echado ese cuento varias veces aquí, de las 2 hormiguitas que estaban allá
debajo de un gran elefante. Y una le dice a la otra, a mí me parece haber visto un elefante. Porque ella se había movilizado hacia un lado y ella había visto entonces la trompa del elefante, y había visto al gran animal que estaba. Pero la otra hormiguita que estaba debajo del elefante decía, no, pero, y miraba hacia arriba. Pero yo no veo nada. Yo veo todo gris. Pero yo no veo nada. Y se convirtió entonces en incrédula a lo que le decía la otra hormiguita. Y ciertamente estaban debajo del elefante. El elefante, por supuesto, con su gran cuerpo, pareciera entonces que no estuviera ahí. Y a veces entonces nosotros estamos ante un gran elefante, ante nuestros ojos, pero no lo vemos. No, chico, eso no va a ocurrir. Hay gente que dice, no, mira, esa historia yo la he escuchado toda la vida, de que esto va a pasar, de que esto va a ocurrir, y nunca ocurre nada. Y pareciera de que ese argumento agarra fuerza en una sociedad como la que vivimos nosotros hoy día, donde la incredulidad del hombre entonces arropa el corazón, arrastra a la gente hacia el escepticismo, hacia la incredulidad, hacia vivir la vida al día como venga, sin mirar estas cosas. Y nosotros, la iglesia del Señor, no puede actuar de la misma manera. Estamos llamados a discernir los tiempos, a oler lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y estos son parte precisamente, esta profecía, la profecía de Ezequiel, que ni siquiera es una profecía dada en el tiempo de Jesús. Ya para el tiempo de Jesús, la profecía de Ezequiel tenía siglos de haber sido dada. Y fíjense las cosas que esa profecía entonces tomó cuerpo ahora en el siglo XX. En el siglo XX tomó forma esta profecía de los huesos secos de Ezequiel. Ezequiel 37, 4 a 14. Son 14 versículos, pero vale la pena que lo leamos para poder entender un poco lo que esto significa. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Le dijo Dios a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ese era el ruido que él escuchaba. Imagínense los huesos, miles de huesos juntándose. El sonido que aquello produjo. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré
a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, esta profecía, dada miles de años atrás, entonces tuvo cumplimiento. Sabemos que Israel siempre ha sido un pueblo sufrido. Desde que Israel fue, no solamente desde que fue despojada de su tierra, allá en el siglo I de nuestra era, sino anteriormente, todos los ataques y todas las batallas que se presentaron contra el pueblo de Israel. Jerusalén ha sido una de las ciudades más destruidas en la historia del mundo y la más reconstruida también. Cuando esto entonces, esta palabra, esta profecía toma cuerpo, cuando entonces después del exterminio nazi que se ocupó en el siglo XX, cuando Adolfo Hitler, aquel loco que se levantó con aires de grandeza y se manifestó en su odio hacia la tierra, hacia los judíos, entonces esa fue el inicio de lo que sería el cumplimiento de una profecía. Fíjense, él trató de aniquilar a los judíos que quedaban. No solamente a los que estaban en Europa. El proyecto del Tercer Reich de Adolfo Hitler era desaparecer la raza aria de la tierra. Ese era el proyecto de él. Esa era su locura de exterminar a todo lo que fuera judío de la tierra. Y fíjense las paradojas de la vida, que él entonces arremetió contra los judíos. Por eso entonces la historia cuando levantó aquellos lugares de exterminios, aquellos campos de concentración terribles, cuando uno ve esos documentales y uno escucha esos testimonios. Hay un testimonio de una mujer, Corrie ten Boom, es un libro cristiano de una mujer que padeció, ella y su hermana padecieron el sufrimiento en un campo de esto. Su hermana murió en medio de esa situación y Dios la libró a ella para que ella diera testimonio al mundo de los horrores que se vivieron en ese tiempo, en ese lugar. Como dando veracidad a algo que estaba por ocurrir. Todavía el pueblo de Israel no tenía nación. Todavía no habían regresado. Simplemente habían algunos campamentos judíos en esa tierra palestina, porque estaba bajo el dominio de los palestinos. Pero no había tal nación como la hay hoy. Y esta paradoja es tremenda porque es la que le da fuerza a esta profecía de la cual acabamos de leer. En los finales del siglo XIX se levanta un movimiento nacionalista allá en Israel. ¿Están conmigo? Mire, esto parece una clase de historia, pero es interesante. A mí me apasiona ver cómo se levanta una profecía ante nuestros ojos, ante los ojos del mundo, pero muchos no se dan cuenta. Muchos no disciernen el cumplimiento de algo que fue dicho miles de años atrás y que ocurrió en el siglo en que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, nacimos, en el siglo XX. Ok, y surge entonces este movimiento con dos líderes. Primero, Theodor Herzl, que fue un líder nacionalista judío, que él en su corazón vibraba el deseo de ver cumplido el sueño de poder tener otra vez su tierra, la tierra de Israel.
A él se le conoce entonces como el padre del sionismo moderno, del movimiento sionista que se generó a finales del 19 y principios del siglo XX. Y el otro personaje es David Ben Gurión, un personaje que tuvo que ver mucho ya en la firma, en la declaración oficial de la institución del nuevo Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Estos dos personajes son dos personajes que Dios utilizó. Dios lo hizo. Así como Dios a veces nos utiliza a nosotros sin darnos cuenta. ¿A cuántos Dios ha utilizado sin darse cuenta usted de que Dios lo ha utilizado? A veces Dios nos utiliza y nos utiliza para bendición, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, en las manos de Dios, y estamos anhelando hacer la voluntad de Dios, y estamos entonces anhelando obedecer al Señor. Cuando usted tiene ese deseo, entonces en su corazón, Dios lo puede utilizar a usted para bendecir su vida, su familia, a una persona, a quien sea. Estos hombres se dispusieron en las manos de ese Dios en la que ellos creían y confiaban, y Dios entonces hizo ese milagro del resurgimiento del Estado de Israel en el siglo XX. Dice Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es la otra cara de la profecía. Había llegado entonces la profecía de que Israel le quitarían la tierra en el año 70 del primer siglo. Pero estaba entonces la profecía del resurgimiento de Israel, donde ellos tendrían nuevamente su tierra, y no solamente parte de esa tierra, porque lo que más anhelaban los judíos, ¿qué era? Poder llegar al corazón de su tierra, que era nada más y nada menos que Jerusalén. Llegar al corazón de Jerusalén y poder entonces tomar aquella opción. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El general Moshe Dayan, que fue el hombre que libró la guerra de los 6 días. Esta es la parte donde yo me acuerdo, porque ahí sí había nacido yo. Aleluya. En las otras cosas, ahí sí no me acuerdo. Tal vez no sé si Carlos Lares se acordará de lo otro, pero yo no. Aquí sí, porque aquí yo recuerdo en ese mes de junio, la guerra de junio, que así se conoce como la guerra de junio o la guerra de los 6 días, que libró entonces Israel contra un montón de naciones árabes. Y eso fue una noticia impactante para el mundo por lo que había ocurrido. Israel enfrentó y derrotó en solo 6 días a los ejércitos de la coalición árabe, formada por fuerzas militares de Egipto, de Jordania, de Irak y de Siria. 4 naciones unidas para oponerse a la avanzada que quería los israelitas en tomar a Jerusalén, o por lo menos tomar la gran parte de la ciudad de Jerusalén. Por eso le dije a Marisol, cántate la canción de Jerusalén. Amén. Porque Jerusalén tiene mucho que ver en esto. En Jerusalén palpita en el corazón de Dios. Jerusalén es parte precisamente de la historia de nuestras raíces como cristianos. Y es una tierra que Dios ha bendecido. La bendición de Israel es muy diferente a la bendición de Jerusalén, es muy diferente a la bendición por lo menos de América. En América la bendición ciertamente fue una bendición increíble que hubo en los Estados Unidos, pero que aquí todo lo llevaron fue a la parte entonces, a la parte económica, a las cosas que se obtenían para poder desarrollar la nación. En el caso de Jerusalén es una bendición más allá de lo material, es una bendición espiritual. Amén.
Y por eso ahí palpita el corazón de Dios en esa tierra de Jerusalén. Y se convierte entonces en el reloj de Dios para que nosotros estemos atentos. Mire cómo fue esa guerra. Fuerzas de combate en Israel tenían 50,000 soldados, 264,000 incluyendo reservistas movilizados, 197 aviones de guerra. Contra la coalición árabe, Egipto tenía 240,000 soldados. En Siria, Jordania, Libia e Irak, 307,000 soldados, 957 aviones de combate y 2,504 tanques de guerra. Oye, como que era una guerra bien dispareja, ¿verdad? Bien dispareja. Para que, o sea, con un ejército así, ¿quién sale a la guerra? Oye, mire, yo no me atrevo porque las tenemos perdidas, nada más de salida. Cuando vemos estos números. Pero ¿qué pasó? En las bajas, el resultado de esa guerra que se libró en 6 días, dirigidas por el general Moshe Dayan. En Israel hubieron 777 muertos, 2,563 heridos y 15 prisioneros, datos oficiales. En la coalición, 23,000 muertos. 45,000 heridos y 6,000 prisioneros y más de 400 aviones destruidos. ¿Quién hizo eso? Dios, la mano de Dios metido en este asunto. Aunque nosotros no podemos entender mucho cómo Dios puede meter la mano en una guerra. Mire, no se complique la vida. Yo tampoco entiendo eso. Pero de que Dios lo hizo, Dios lo hizo. Porque había llegado ya el tiempo en que Israel necesitaba entonces avanzar hacia el lugar que tenía una posición importante en el corazón de ellos. Y es cuando entonces ellos toman Jerusalén. Ahí está una infografía de Israel. En la primera que ustedes ven allá, ahí ven entonces todo lo que es verde era el dominio palestino. Después que se constituye el Estado de Israel. Le dijeron, bueno, está bien, te firmaron el Estado, pero métanse allá, lejos de Jerusalén. Y ahí estaban, lo blanco eran entonces las partes donde estaban los judíos que empezaron entonces a regresar. El éxodo, ese éxodo de judíos que empezaron entonces a regresar a esa tierra. Miren, los judíos, en todos nuestros países llegaron los judíos. ¿Cuántos conocieron judíos en sus tierras? En todos nuestros países, judíos. Y judíos que llegaban y prosperaban. Increíblemente. Hombres prósperos. A donde llegaban, montaban buenos negocios y se ayudaban y salían adelante. En todas partes los judíos fueron dispersos. Pero ahora, después entonces que se produce ya la firma oficial de que ahora tenemos país, tenemos nación, muchos de esos judíos que por más de 2,000 años se habían distanciado de su tierra de origen, ahora ese nacionalismo brotó en el corazón de ellos y empezaron entonces a fluir y empezaron entonces a llegar a la tierra. Y empezaron entonces los avances. Mire cómo fue creciendo la parte blanca. Hasta que entonces aquí en el año 67, en 1967, se produce la guerra de los 6 días. Y es cuando ellos toman entonces el lado este de Jerusalén. Se posesionan de esa parte y llegan entonces hasta lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Lo han visto ustedes ahí, ¿verdad? Los judíos, esos judíos con sus sombreros, con sus cositas, pegándole la cabeza a un muro y metiéndole papelito. Que uno dice, bueno, ¿y qué están haciendo esa gente hablando con la pared? No, ellos no están hablando con la pared, ellos están hablando con una pared, pero esa pared tiene un significado profundo en el corazón de ellos. Porque esa pared es lo que queda del templo, de ese templo de Herodes que fue destruido por las tropas del general Tito. Y ahí está esa pared. Ahora, ¿están conformes ellos con la pared? No.
Ellos no están conformes con la pared. Ellos quieren entonces tomar el resto de Jerusalén y posesionarse de lo que se conoce entonces como el lugar sagrado para ellos, que es donde está la mezquita musulmana, la mezquita de Omar. Esa mezquita que no puse, debía haber puesto una foto para recordárselo. La mezquita esa que tiene entonces una cúpula dorada ya en la parte vieja, antigua de Jerusalén, que salen todas las fotografías de Israel. Lo primero que ponen es la cúpula de la roca, que pertenece precisamente al movimiento islámico. Pero ese es el lugar que los judíos están luchando para tomar. ¿Y saben una cosa? Lo van a lograr, porque está profetizado. Porque el tercer templo va a ser construido en ese lugar. Por eso hoy día, en estos días leía una noticia de que en el último mes, ahora en septiembre, hubieron 5 temblores fuertes en Jerusalén. Hay judíos que están pensando de que la única manera de que se caiga la mezquita de Omar es con un buen terremoto para librarse de una guerra, ¿verdad? Porque de la otra manera es librar la guerra, destruir la mezquita y poder entonces edificar el templo, que de hecho ya está construido, está prefabricado, totalmente listo, nada más para armarse, con todos los detalles, todo lo tienen. Hasta el último candelabro y el último candelero. Todo está listo para levantar ese tercer templo de Israel. Y es el punto donde ellos ahora están trabajando para que eso ocurra. Eso va a ocurrir, pero antes de que eso ocurra van a ocurrir otras cosas. Ahí después nos vamos a meter en la parte esperanzadora que hay en el corazón de la iglesia, de nosotros los creyentes, los que no tenemos nada que ver con Israel. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pastor, pero ¿por qué usted vino a hablar de Israel? Si eso está tan lejos de nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, yo no sé si para usted no tiene ningún significado, para mí sí. Yo no soy judío, pero para mí tiene un significado, ¿sabe por qué? Porque yo amo la palabra del Señor. Porque yo amo al Dios que se reveló al hombre a través de la Biblia. Y conozco ahora lo que la palabra enseña a la iglesia, al corazón de la iglesia, para que la iglesia abra los ojos y entienda de que el tiempo se cumple, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es como los hombres. ¿Cuántas promesas no nos han hecho a nosotros? ¿O cuántas promesas no hemos hecho nosotros y no las hemos cumplido? ¿Aló? Sí, porque somos así. A veces prometemos villas y castillas. Eso es un dicho allá en mi país. Y al final, puro cuento chino. Pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios dice, eso se ha de cumplir. Y por eso entonces cuando vemos el desarrollo de cómo Dios ha ido armando el rompecabezas profético, ha ido moviendo a su pueblo ha sido un pueblo sufrido y Dios lo sabe. Dios conoce el sufrimiento que ha pasado su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué el pueblo de Israel ha sufrido tanto? Porque Israel ha sido un pueblo desobediente. A pesar del amor que Dios le ha profesado a Israel, Israel ha sido un pueblo desobediente. Eso se parece un poquito a la historia de la iglesia. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Amén. ¿Aló? Amén. Sea sincero. Todos hemos sido bendecidos por Dios. El hecho de estar vivos y respirando ya es un motivo para nosotros ser bendecidos por el Señor. Motivo para darle gracias a Dios. Pero aún así, de estar vivos, de conocer la palabra, de haber recibido los beneficios de Dios en nuestra vida, haber recibido tantas cosas que Dios nos ha dado. Mire qué malagradecido a veces somos. Tantas cosas que Dios nos ha dado.
Que a veces no sabemos medir la bendición. Por eso ese dicho, mire, tan cierto ese dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es verdad. Ahí es donde uno dice, cónchale, y tanto que tuve yo y mira esta situación. Y ahí es entonces donde, pero a veces ya es tarde. Cuando reflexionamos ya es tarde. Y es parte de la triste historia de Israel, del pueblo de Israel. Por eso ellos han sufrido. ¿Han sufrido por qué? Porque Israel, y yo quiero aclarar esto, el Señor ama a Israel, pero no ama el pecado de Israel. Eso sí no lo ama. Usted va a Jerusalén, no piense que allá todo el mundo está así de rodillas. No. Allá usted va a ver bares, prostíbulos, prostitutas en la calle, va a haber venta de drogas, allá hay delincuencia. Allá pasa todo lo que pasa en nuestros países, igualito, porque el pecado se ha enquistado en todas las sociedades del mundo de hoy. Pero aún así, Dios ama a Israel, pero no ama el pecado de Israel. Y la promesa que Dios un día le dio a Abraham, de que de su descendencia nacería una nación, formaría una nación y que de esa nación saldría el Salvador del mundo, eso se cumplió de Israel. Y ese Israel al que Dios le dio promesas a Abraham, de que esa nación sería siempre guardada y cuidada por él, Dios lo ha hecho. Y por eso aclaro, Dios ama a Israel, pero no ama el pecado de Israel. Eso es muy diferente. Dios nos ama a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no ama nuestro pecado. Nuestro pecado, ese no lo ama. Dice la Biblia de que la paga del pecado es la muerte. Eso nos lleva a nosotros entonces a abrir el oído. Entender de que Dios me ama, pero no ama mi pecado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo con mi pecado? Dios me ama a mí, pero no ama mi pecado. ¿A quién suelto? ¿A Dios o al pecado? Porque no puedo caminar con los dos. Agarrado con Dios por aquí y del pecado por aquí. Y hay gente que camina la vida así. Aman a Dios, ay sí, yo amo mucho a Dios. Pero no sueltan la vida pecaminosa que tienen. No la sueltan, porque ya están tan acostumbrados a ella. Están tan familiarizados con ella, que ya es parte de su vida. Y ven entonces todo así como, no, pero Dios conoce que mi corazón no es tan malo. Yo he visto personas peores que yo. Y ahí nos justificamos, ¿verdad? Pero quiero decirles lo que la palabra dice. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y por eso estamos llamados a soltar el pecado. La vida de pecado tenemos que dejarla. ¿Cómo hacerlo? Pídale al Señor dirección. Métase en su palabra. Conozca los planes y los propósitos de Dios. Porque nada es imposible para Dios. Y Dios no va a poner una carga mayor en el corazón de nosotros que nosotros no podamos soportar. Porque a veces tratamos entonces de justificarnos. No, yo no puedo con esto. El Dios sabe que yo soy débil. Y esa es una mentira del diablo. Aunque la atadura sea fuerte, sí podemos. Dios es más poderoso que el diablo. Aleluya. El más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y esa historia de Israel es real, porque a veces el corazón a uno se le pone chiquito y hay bendición cuando uno bendice a Israel, y eso es una promesa en la palabra. Nunca haga lo que hizo Hugo Rafael Chávez Frías, el expresidente de Venezuela, el extinto presidente de Venezuela, que desde sus entrañas maldijo a Israel. Mire, no pasó un año cuando el cáncer le cayó encima, porque él lo decía, pero con aquel odio lo decía y públicamente. Sí, exacto, desde lo más profundo de sus vísceras, de sus entrañas. Y eso fue una maldición que le cayó a él y se trasladó también para la nación venezolana. Hay consecuencias de eso. Por eso
es todo lo contrario. Bendiga a Israel. Bendiga a Israel. El Israel espiritual. El Israel que ha sabido esperar. El Israel que sí se ha guardado para Dios. El Israel que ha sido temeroso del Señor. El Israel, Dios hoy día está salvando a muchos judíos. Sus ojos están siendo abiertos y están ahora entendiendo de que Jesucristo sí ciertamente fue el Mesías que ellos rechazaron y que ahora entonces ellos todavía están esperando el Mesías. En estos días leía yo un artículo de uno de los patriarcas judíos ortodoxos más viejos, un hombre ya como de 105 años, bien anciano, convirtiéndose a la verdad de Jesucristo. Y diciéndole a sus otros compañeros de creencias en el judaísmo, Jesucristo es el Mesías. ¿Saben qué fue lo que pasó? El Señor se le presentó, tuvo una visión donde él en su ancianidad pudo ver la figura que la historia rechazó, que su nación rechazó 2000 años atrás. Y él escuchó y él vio aquella revelación y eso tocó el corazón de aquel anciano. No sé si ya moriría porque las noticias las vi hace unos meses atrás, donde aquel hombre quedó impactado por reconocer a Cristo como el Mesías. Desde que Israel se estableció como nación el 14 de mayo de 1948, el mundo ha dado un giro gigantesco. Desde el año 48 hasta acá, han pasado ya 65 años. ¿Cuántos tienen esa edad? ¿O más de esa edad? No, yo todavía no, pero yo los estoy simplemente guiando. Los estoy dirigiendo. Pero no estoy muy lejos. Ya tengo 59. Mira, Carlos lo levanta así. 65 años han pasado, donde en solo 65 años hemos visto lo que nuestros bisabuelos nunca imaginaron que se iba a ver en esta generación. Y es verdad. Eso es verdad. ¿Cuándo pensaron nuestros bisabuelos y nuestros ancestros de principio del siglo XX ver el desarrollo que ha habido? Mire, cuando yo tuve mi primer celular en el año 91, era una caja de este tamaño así con una antena, así una cosa, y yo me sentía orgulloso de aquel ladrillo, hermano. Eso era una cosa impresionante, una cosa así que uno se lo ponía así. Y uno dice, wow, y uno aquí con aquel orgullo, ¿no? Hoy día uno no lo saca ni a balazo lo saca uno, ¿verdad? Porque uno pasaría pena de cómo ha avanzado la tecnología. Hoy día es impresionante lo que un teléfono es, lo que es menos teléfono que cualquier otra cosa. Todo está ahí, toda la información del mundo en nuestras manos. Así, literalmente así, el mundo en nuestras manos, a través de la tecnología. Nuestros bisabuelos, ¿cuándo pensaron eso? Jamás, nunca. Daniel 12:4, la profecía dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oído, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará en el tiempo del fin. Y la ciencia se ha aumentado como nunca antes en la historia del hombre. Mire, el hombre por siglos, el hombre vivió sin carros, sin luz, sin gas en tubería, sin agua de grifo, sin agua caliente, sin supermercados con todo el modernismo que tenemos, sin aviones, sin nada de eso. Pero en los últimos 150 años de historia del hombre, todo se desató. Carros, aviones, cohetes, todo. Tecnología, computador, todo. Para el tiempo del fin. El tiempo del fin está ante nuestros ojos. La cosa es que como nacimos ya en el tiempo del fin,
Y pensamos de que esto siempre ha habido. Siempre ha habido todo. ¿Sí? Todo. Yo siempre lo he visto. Entonces pensamos de que la vida siempre ha sido así. No, no ha sido así. Hay cosas que se están cumpliendo ante nuestros ojos y estamos como las hormiguitas debajo del elefante, mirando para arriba y lo que vemos es gris. No, yo no veo el elefante. Mientras se producen hechos que deberían alarmarnos, hay muchas cortinas de humo que generan distracción y nos desenfocan de la advertencia de la palabra de Dios. Los avances de la ciencia, la tecnología, la conquista espacial, la penetración de la nueva era. Después vamos a hablar un poquito de eso. Placer y distracción. El hedonismo, ese es uno de los grandes dioses de esta sociedad moderna, de la sociedad norteamericana. Ese es uno de los dioses que está bien centrado. El placer y la distracción. Por eso aquí en este país hicieron de la distracción y del placer una de las industrias más poderosas, que más dinero da. Por decir, los deportes, el fútbol mundial, el fútbol americano, en este país eso es una industria. Y la gente se vuelve loca por este tipo de cosas, por nombrar simplemente algo. Eso es parte precisamente de lo que ha de ocurrir en este tiempo a través de toda la tecnología. La globalización, ¿cuántos han escuchado esa palabra? El mundo globalizado. Todo está ahora a nuestro alcance. Se produce una noticia allá en el otro lado del planeta y ya inmediatamente ya tenemos la información en nuestros teléfonos. Ya ahí tenemos ya la noticia, hasta nos repican. Hoy día usted está sentado aquí y secuestran una niña en cualquier parte de Georgia y en su teléfono, mira, un secuestro. Tremendo, hermano. Y esas son parte precisamente de todas estas cosas. La maldad y la inmoralidad. Vamos a avanzar un poquito más para dejarlo, porque yo sé que como es una serie, vamos a ir tocándola por paso, pero no quiero pasar por alto o alterarla, porque la intención es poder entender todo el espectro de lo que rodea la segunda venida de Cristo. Todo lo que antecede a un acontecimiento que está a punto de suceder. La maldad y la inmoralidad será una de las características o señal muy marcada de los tiempos finales. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viviendo hoy día. La maldad del hombre. La maldad del hombre. Mire, leí una noticia hace 2 días que me encrispó la piel. Allá en Río de Janeiro, creo que fue, a un futbolista de 23 años. Lo secuestraron, le cortaron la cabeza, le arrancaron la lengua, los ojos y se la pusieron en la puerta de la casa. Y la mamá abrió en la mañana, preocupada por el hijo, abrió la puerta y ahí vio la bolsa. Y en la bolsa el hijo sin lengua y sin ojos. ¿Hasta dónde podemos llegar, hermano? La maldad se ha multiplicado. Y eso está ocurriendo en todos nuestros países, hermano. Cosas bien tremendas como estas. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde el hombre entonces habrá perdido toda sensibilidad espiritual. Y vemos entonces la multiplicación del sodomismo, el homosexualismo, la inmoralidad que hay en el mundo hoy día. Que da pena a veces que los niños se pongan a ver televisión ante las cosas que se presentan. En los programas matutinos no hay hora ya normales. Usted ve aquellas figuras deformadas de hombres que parecen mujer. Impresionante aquello. Y eso ya la sociedad está aceptado por la sociedad. Porque ya aquí en estos países, en muchos países, ya los están casando como un gran logro. Una gran victoria de la sociedad moderna. Tiempos proféticos, como en los días de Noé, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Será como en los días de Sodoma y de Gomorra. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Todo esto nos enmarca a nosotros de que los tiempos han llegado.
Puse a este personaje como parte también, porque yo sé que ha sido un personaje noticia, ¿verdad? José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que primero se levantó como la continuación del ministerio de Pablo. Eso fue por allá en los años 90. Él descubrió de que él era Pablo en el tiempo de ahora. Él iba a continuar el ministerio de Pablo y el espíritu de Pablo estaba dentro de él. Pero después parece que no le gustó mucho el asunto de Pablo y entonces dijo que era Jesucristo. Jesucristo. No sé qué pasó con Jesucristo, tampoco le gustó y ahora se declaró fue el anticristo. Ha pasado por toda una gama de situaciones. Bueno, ya sabemos engaños de hombres como este, del movimiento Creciendo en Gracia, que es impresionante. Mire, usted ve los videos de esto y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que gente bien preparada, profesionales, abogados, empresarios, gente bien plantada, apoyando a un loco como este? Cuando su mismo hermano, el hermano de José Luis de Jesús, es pastor en la Florida. Es un pastor igual que yo, que cree en la palabra del Señor como yo la creo. Y él ha dado testimonio de que su hermano es una vergüenza, no solamente para el mundo, sino para su familia ha sido una vergüenza. Y que fue la oveja negra de la familia, el que se metía en todos los problemas de robo, de droga, de problemas. Él. Su propio hermano testificándolo. Pero todavía hay gente que le sigue, que le cree. Él no murió. Habían dicho que murió y volvió a salir otra vez. No se había muerto. Sí, ya la noticia corrió otra vez. Sí, claro, sí. Y eso es bueno aclararlo. Porque salieron diciendo de que había muerto. Pero no, ya él salió otra vez, apareció. No, yo no estoy muerto, yo aquí estoy vivo, estaba de parranda nada más. Ok, creciendo en gracia. Respondiendo Jesús, en Mateo 24, 4, 5, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Aló, oído, iglesia. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso es parte precisamente también de las señales de la descomposición de este tiempo. Nosotros sabemos quién es el Cristo. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Nosotros sabemos quién es nuestro Salvador. Nosotros conocemos por la experiencia que Dios nos ha permitido de saber identificar quién es verdadero y quién es falso. ¿Ok? Y no solamente hacia los Cristos, sino también hacia ovejas o lobos disfrazados de ovejas, que se infiltran dentro del pueblo de Dios para destruir, para separar, para dividir, para sembrar contienda, cizaña. Y eso son cosas que están ocurriendo, hermanos. Eso son realidades. Yo no estoy hablando nada nuevo. Estas son cosas en las que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces ya sabremos que nuestra redención está cerca, dice el Señor. Vamos a dejar la enseñanza hasta esta lámina y ahí vamos a continuar entonces, si el Señor nos lo permite, el próximo domingo, para ir entrando en el tema, en el tema futurista. Hay cosas del pasado y del presente que nos hablan acerca de las condiciones que estamos viviendo para entender de que el tiempo ha llegado. Y nos vamos a meter entonces en la parte profética futura y conocer un poco lo que es las profecías de Daniel, el caso de las 70 semanas o la semana 70 de Daniel. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y nos vamos a meter ahí para entender de que estamos a punto de que comience la semana 70 de Daniel. Aleluya. La semana 69 se detuvo allá cuando Cristo se detuvo las 69 semanas. Y la 70 está a punto de arrancar.
Porque el tiempo de la gracia está fuera de esas semanas contempladas en la visión que tuvo el profeta Daniel para este tiempo. El próximo domingo entonces estaremos atendiendo ese tema. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a orar. En medio de todo esto que hemos dicho, ¿para qué lo hemos dicho? ¿Para meterle miedo a usted? No, no es para meter miedo. Aunque estas cosas dan miedo, déjeme decirle, de que a cualquiera agarra miedo con este cuadro que estamos viviendo. Pero esta es la realidad. ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando la realidad está ahí y cuando más bien somos llamados ¿a qué? A abrir nuestros ojos, a entender lo que hasta ahora no hemos entendido y obedecer lo que hasta ahora no hemos obedecido y rendir nuestro corazón al Señor ante estas realidades. Cristo viene, el Señor viene. Aunque usted lo haya escuchado toda su vida, Cristo viene. Si usted lo creyó hace 20 años atrás, bueno, ahora está más cerca de que eso ocurra. Y todo nos indica de que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si no estamos preparados? Porque ahí está el problema. El domingo pasado pusimos algunas características de la condición que tiene que tener el corazón para participar de ese evento glorioso que el Señor ha profetizado y que el Señor nos va a dar. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos nosotros realmente esperando con ansias su venida? ¿O todavía estamos caminando con una mano con Dios y la otra con el pecado? Porque si es así, entonces vamos a tener malas consecuencias cuando todas estas cosas finalicen con la venida del Señor. Y no solamente con la venida del Señor, sino también con las consecuencias que eso puede traer a nuestra vida. Si por casualidad nosotros nos tocara irnos de este mundo hoy. Eso no lo sabemos nosotros, eso solamente lo sabe Dios. A veces pensamos que ahora es que nos queda vida, porque nos sentimos fuertes, con energía, y tenemos tantos proyectos por realizar. Chávez Frías decía en su agonía que él no quería morir. Hay gente que testifica eso, las últimas palabras de Chávez: no me dejen morir, no me dejen morir. Él quería seguir viviendo, pero murió. Y hay cosas que a veces nosotros queremos vivir, pero queremos vivir a nuestra manera, sin entender de que nuestra vida no depende de nosotros, nuestra vida está en las manos de Dios. Y que algún día vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. ¿Y con qué nos presentaremos nosotros ante Dios? Si hemos vivido la vida a nuestra manera de interpretarla, a nuestra manera de verla, como nos ha dado la gana de vivirla. Por ahí hay el dicho que dice: la vida es una, disfrútala, como venga, disfrútala, date tu espacio. Y esa es la voz del enemigo, que nos quiere entonces apartar de estas verdades, de la única verdad que garantiza nuestra eternidad. Después que nos vayamos de esta vida, entonces lo único que asegura nuestra eternidad con el Señor es la palabra de Dios. Aquí está revelada. Aleluya. Vamos a orar. Yo quiero que usted incline su cabeza ahí donde usted está. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a interpretar estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Amado Dios, yo te doy gracias en esta noche, en esta tarde, por tu palabra. Tu palabra ha sido enseñada, tu palabra ha sido predicada, Señor. Te pedimos, oh Dios,
Que tú traigas, Señor, espíritu de revelación, de convicción a todos los corazones que estamos aquí, Señor. Que tú nos enseñes a mirar, Señor, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Ayúdanos a discernir los tiempos. Saber, Señor, de que todas estas cosas nos están hablando. Las noticias diarias nos hablan de que tu venida está cerca, de que tu regreso es pronto, Señor, de que tú vienes por una iglesia santa, por una iglesia que le ha dado la espalda al pecado, por una iglesia que ha dejado a un lado la vida licenciosa, la doble careta, la máscara que muchos se ponen en este mundo. Señor, gracias te damos en esta hora. Ayúdanos a entender, ayúdanos a reconocer. Queremos en esta tarde, Señor, recibirte a ti como nuestro Señor, como nuestra única guía en esta tarde. Y antes de salir de este lugar, yo quiero hacer esa invitación. La palabra ha sido predicada. Dios es claro en su palabra. Su palabra nunca regresa a Dios vacía. El Señor te llama en esta tarde para que arregles tu situación delante del Señor. Para que le digas, Señor, Señor, aquí está mi vida. He cometido muchas faltas. Me he alejado, me he apartado. Tantas cosas en las que tal vez hayamos incurrido, pero en esta tarde Dios te llama para que entregues tu corazón, para que rindas tu vida delante de Dios y le des la oportunidad que solamente Él te puede dar. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice, pastor, yo necesito eso en mi vida? El Señor te lo va a dar. El Señor te va a bendecir. Dios te va a multiplicar en gran conocimiento, en gran bendición en tu vida. Pero es necesario de que hoy arregles tu situación delante del Señor. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice, pastor, aquí está mi vida? Dios te bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Alguien más en esta tarde que dice, yo necesito eso. Simplemente ya antes de despedirnos, antes de orar ya para finalizar. Acuérdense de que la salvación es algo personal de usted con Dios. No hay terceras personas en medio de esa relación. Es una decisión suya delante del Señor. Arregle sus pasos delante de Dios. Enderece sus veredas. ¿Habrá alguien más en esta tarde que dice, yo necesito eso? Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Y así vamos a finalizar nuestro servicio en esta segunda charla de nuestra serie Segunda Venida de Cristo. Aleluya.